y tú tosías y quedábamos todos en silencio porque no sabíamos si era la última vez que ibas a toser. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Era una velada como tantas otras, en un auditorio abarrotado hasta el último asiento. José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, se encontraba frente a su leal audiencia, brillando bajo las luces de un escenario que había sido su refugio durante más de 50 años. Con cada estrofa, los asistentes coreaban sus grandes himnos, Dueño de nada, Culpable soy yo, y, por supuesto, Agárrense de las manos. Pero, mientras el público contemplaba a una figura legendaria, José era consciente de que algo andaba mal. Desde hacía meses, su cuerpo le enviaba señales que había pasado por alto. Breves pausas en su respiración, un agotamiento que no podía atribuir simplemente a la edad, y una extraña presión en el pecho que lo asfixiaba poco a poco. Sin embargo, esa noche, el peso se volvió insoportable. Durante el punto culminante de su actuación, sintió como si el aire le fuera arrebatado. Con una sonrisa fingida concluyó la canción y salió del escenario mientras los aplausos resonaban como ecos distantes. En el camerino, su asistente y amigo de toda la vida, Manuel, lo encontró desplomado en el sofá, jadeando. No es nada, solo estoy agotado, murmuró José, intentando recobrar la compostura. Pero Manuel no se dejó convencer. Esa misma noche, lo llevó al hospital. El diagnóstico fue devastador, fibrosis pulmonar idiopática. El médico le explicó que la afección era rara y progresiva, y que su única esperanza a largo plazo sería un trasplante de pulmón. Pero había un inconveniente, no todos los pacientes calificaban para el procedimiento, y su historial médico complicaba las posibilidades. ¿Cuánto tiempo me queda?, preguntó José con una frialdad que incluso sorprendió al médico. Si no haces nada, quizás un año, tal vez menos, respondió el doctor con seriedad. Esa frase se convirtió en una condena que lo perseguiría como una sombra. José decidió mantener su enfermedad en secreto. El Puma no puede mostrar debilidad, pensó, convencido de que su imagen pública debía permanecer intacta. No obstante, en la soledad de su hogar, las dudas lo carcomían. Sus noches se llenaron de pesadillas en las que se veía incapaz de cantar, su voz silenciada para siempre. Mientras tanto, su esposa, Carolina, notó que algo no estaba bien. Aunque él intentaba ocultarlo, no podía disfrazar las crisis de tos ni los largos periodos que pasaba mirando al vacío. Cuando ella lo enfrentó, respondió con evasivas, es solo el estrés de las giras. Pero Carolina no creyó esa explicación. Decidido a no rendirse, José volvió a los escenarios. En cada concierto cantaba como si fuera el último, llenando sus interpretaciones de una emoción tan profunda que algunos críticos comentaron que el Puma estaba en su mejor momento. Lo que nadie sabía era que cada nota le costaba un esfuerzo inmenso. La tensión aumentó cuando su hija menor, Génesis, lo llamó tras ver una de sus actuaciones en televisión. Papá, ¿estás bien? Te ves agotado. Aunque él intentó tranquilizarla, ella no quedó convencida. Algo en su interior le decía que su padre escondía un secreto. Una noche, durante un espectáculo en Buenos Aires, lo inevitable sucedió. Mientras interpretaba, Voy a perder la cabeza por tu amor, José sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las luces se volvieron borrosas, el público desapareció, y su cuerpo colapsó frente a miles de admiradores. El camerino se convirtió en un caos mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. La noticia llegó a los medios como un huracán, el Puma hospitalizado de urgencia. Pero, mientras el mundo especulaba, José sabía que había llegado el momento de afrontar la verdad. En los días siguientes al colapso en Buenos Aires todo fue un torbellino de incertidumbre. Los médicos le ordenaron descanso absoluto, pero la presión mediática no daba tregua. Los titulares especulaban desde agotamiento hasta dolencias más graves. José Luis Rodríguez, sin embargo, se mantenía en un férreo silencio.
El puma no se debilita, repetía para sí mismo, aunque en su interior sentía que libraba una batalla perdida. Rodeado de reconocimientos y recuerdos de una vida llena de gloria, José reflexionaba en su hogar de Miami. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la estrella que sus seguidores veneraban y el hombre vulnerable que ahora dependía de oxígeno para pasar las noches. Cada vez que su esposa intentaba hablar del tema, él cambiaba de tema. Solo necesito algo de tiempo. Me recuperaré, decía, aunque ni él mismo lo creía. Sin embargo, Carolina no podía seguir viendo cómo su esposo se consumía. Conversó con Génesis, quien compartía su preocupación. Aunque José intentaba mantener una apariencia de normalidad, Génesis empezó a notar detalles, el temblor en sus manos al sostener una taza, la manera en que evitaba las escaleras, y cómo su poderosa voz parecía apagarse al hablar. Una noche, Génesis lo confrontó: «Papá, no puedes continuar así. No eres invencible». La confrontación culminó en un momento desgarrador, cuando José admitió: «Estoy enfermo, Génesis. Muy enfermo». Impulsado por el apoyo de su familia, José decidió enfrentar su condición. Aunque el camino sería arduo, por primera vez en meses sintió una chispa de esperanza. La fibrosis pulmonar idiopática, la enfermedad que afectó a José Luis Rodríguez, es un trastorno crónico y progresivo que daña los pulmones de manera irreversible. En esta condición, el tejido pulmonar se endurece y se cicatriza, dificultando la capacidad del órgano para expandirse y transportar oxígeno al resto del cuerpo. A pesar de los avances médicos, sigue siendo una enfermedad de origen incierto, sin una causa identificable, lo que la hace aún más desafiante de tratar. Para José, los síntomas comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Inicialmente, notó que se fatigaba con mayor facilidad, incluso al realizar tareas que antes eran rutinarias, como caminar o subir escaleras. Luego llegaron los episodios de tos seca persistente y una sensación de opresión en el pecho que lo asfixiaba lentamente. Estos signos lo desconcertaron, pero su vida llena de compromisos lo llevó a ignorarlos. Como muchos, pensó que el cansancio se debía al estrés o a su intensa agenda. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Su voz, el instrumento que lo había hecho famoso, comenzó a flaquear. Cada respiración era un esfuerzo, y cantar se convirtió en una tarea titánica. Los aplausos del público, que solían llenarlo de energía, ahora eran un eco lejano frente a la lucha interna que enfrentaba. Cuando finalmente fue al médico, el diagnóstico fue demoledor. La fibrosis pulmonar idiopática no solo limita severamente la capacidad pulmonar, sino que también progresa rápidamente. Los médicos le explicaron que sin tratamiento, su esperanza de vida sería corta, quizás un año o menos. La única solución a largo plazo sería un trasplante de pulmón, pero el procedimiento conllevaba riesgos significativos, especialmente para alguien de su edad y con su historial médico. La noticia lo afectó profundamente. Más allá del temor a la muerte, lo que realmente lo angustiaba era la posibilidad de perder su voz, su identidad como artista. Cada crisis respiratoria era un recordatorio de que el tiempo corría en su contra. A pesar de ello, José intentó mantener la enfermedad en secreto, temiendo que mostrar vulnerabilidad pudiera empañar la imagen de fortaleza que había construido durante décadas. Para estabilizar su condición mientras esperaba un posible trasplante, comenzó un tratamiento experimental. Este incluía medicamentos para retrasar el avance de la fibrosis y terapias de oxígeno para ayudarle a respirar. Sin embargo, los efectos secundarios del tratamiento eran debilitantes, dejándolo aún más exhausto. La lucha no fue solo física, sino también emocional. José enfrentó una batalla interna entre su orgullo y su necesidad de ayuda. La presión de continuar siendo el Puma, la figura fuerte y apasionada que sus fans adoraban, chocaba con la realidad de su fragilidad. Además, la enfermedad lo llevó a reflexionar sobre su vida, su legado y las cosas que realmente importaban, como el amor de su familia y el apoyo incondicional de quienes lo rodeaban. A pesar de la gravedad de su enfermedad, José decidió no rendirse.
Habló públicamente sobre su condición para inspirar a otros a luchar contra sus propias adversidades. Quiero que me vean como un hombre que no se rinde, declaró en una emotiva conferencia. Este gesto no solo le dio fuerzas, sino que también unió a sus seguidores en una muestra de solidaridad que lo acompañó durante el resto de su camino.